Buenas tardes. Hoy vamos a seguir reflexionando lo que hemos ido trabajando en los distintos módulos y nos vamos a preguntar, ¿el diseño participativo puede ser una herramienta efectiva en el proceso de transformación de roles de género? Esta clase les pido que también la repiensen y la reúnan a la clase número 30 del módulo 1, a la clase número 30 del módulo 2, que dictó la arquitecta Lourdes García, esta y otra que magistral, que va a cerrar este diplomado, que va a ser la arquitecta, la doctora arquitecta Ana Falú. Entonces, bueno, cada una de nosotros va incorporando algunos elementos específicos que va a hacer a esto. En la sesión de hoy nos vamos a preguntar si es una herramienta efectiva en el proceso de transformación de roles de género. Y vamos a empezar con una cuestión, digamos, que se suele utilizar para trabajar con las mismas organizaciones sociales, pero que también nos sirve para diferenciar claramente el sexo del género. Es decir, el sexo son las atribuciones biológicas que cada uno tiene. En cambio, el género son construcciones culturales que se plantean para cada uno de los sexos. Entonces, solamente a modo de ejemplo, algunas de las características. Por ejemplo, solo las mujeres tienen capacidad de procrear en sus úteros. El género diría, solo las mujeres tienen capacidad de educar y cuidar a sus hijos. O solo las mujeres pueden amamantar a sus hijos, y del género dirían solo las mujeres pueden brindar alimento a sus hijos. Las mujeres tienen mayor percepción auditiva que el varón, por lo tanto las mujeres son más comprensivas que el varón. El cerebro del varón suele ser más grande que el de la mujer y el varón es más inteligente. O el varón tiene más fuerza que la mujer, entonces solo el varón puede intervenir en las actividades en la dirección de organización. Bueno, los roles de género, entonces, tenemos que tener en claro que no es como generalmente se intenta naturalizar determinados aspectos, sino que son atributos socialmente construidos sobre actividades sociales, productivas y políticas que se determinan según las posibilidades o alcances y oportunidades visualizadas para la feminidad y la masculinidad. Estos son acordados y adquiridos por varones y mujeres en una cultura dada, en un tiempo, en una sociedad y en un lugar. Es decir, no son absolutos, ¿no? Y vamos a ver rápidamente algunas de las cuestiones en el tiempo, ¿no? O sea, estos atributos socialmente construidos, ¿no? La guía de la buena esposa sacando lustre a los instrumentos de cocina, ¿no? Arregla tu casa, debe lucir impecable, pero luce hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. O sea, fíjense cómo estas propagandas claramente van marcando esta visión cultural de los roles atribuidos a las mujeres. Mientras más duro trabaja una esposa, más bonita se ve. Bueno, acá tenemos una artista líbano, Eli Rexkalgak, que da vuelta a las propagandas desde la mirada de género, ¿no? Y fíjense esta alegría, esta sumisión de poder brindar servicios al Señor. Claro, cuando se ve al revés, se siente un poco... O miren, qué fácil, si la mujer puede abrir esto, todo el mundo lo puede hacer, ¿no?
Acá ya llegamos a otras cuestiones donde se empieza a juntar la dominación, la violencia, la sumisión en esta imagen que, claro, al dar la vuelta suena extraño. Y acá ya más en profundidad la pedagogía de la crueldad que nos habla Rita Segato, ¿no? O sea, aquella donde hay una captura, esta mujer objeto, esta mujer que puede ser atrapada, que puede ser utilizada, que se relaciona justamente con la compra de algo, que además, como muestra la foto, los varones se mueven corporativamente y buscan justamente la sumisión. Fíjense esta imagen que está acá abajo. Rita Segato nos habla de esta pedagogía de la crueldad donde al varón se lo pone en esta posición e incluso ella plantea la sumisión del hombre sobre el hombre más débil y donde permanentemente tienen que demostrar su hombría, o sea, son permanentemente testeados en esta capacidad que tengan de crueldad. Y que de allí ella plantea que es donde se producen muchos de los abusos. Otra de las imágenes claramente puestas por este autor es esta división, ¿no?, del mundo interior y del mundo exterior, donde la mujer está feliz esperando al varón y ella está atrás, ¿no?, de una ventana, está relegada. Y está, bueno, ya no es una caricatura o un dibujo, es una foto real donde también expresa en estos recorridos por los barrios que uno hace esta situación de la división cultural del espacio femenino y el masculino. Sin embargo, no crean que en ese espacio interior está segura. La ONU alerta que el hogar es el lugar más peligroso para la vida de las mujeres, ya que allí se produce el 60% de las agresiones en manos de su pareja o su familiar. Lamentablemente, he puesto otras fotos que también que las he recopilado nada más, pero que nos muestran que no es cosa del pasado. Se sigue utilizando esta misma forma de expresión con otras técnicas, pero se sigue de la misma manera. Fíjense, en este caso incluso mucho más explícita, donde los varones actúan corporativamente, observando y participando. Lo mismo la violencia y la sexualidad. Entonces podemos decir que hay una cultura patriarcal que aún hoy subsiste de subestimación, infantilización, objeto de servicio hacia el varón, la familia y la sociedad, objeto de placer y belleza para el varón, naturalización del castigo si no cumple con las normas impuestas desde la cultura patriarcal y aceptación dulce de las situaciones inequitativas. Quiero aclarar que esto no es que el varón genere esta situación y la mujer resista esta situación, sino que estamos hablando de esta construcción cultural, donde hay mujeres que efectivamente están imbuidas en esta cultura patriarcal y hay mujeres que no, y lo mismo varones que no y varones que sí. Entonces, lo que nosotros deberíamos promover es una reflexión crítica de estas situaciones, tanto las mujeres con los varones y su interrelación. De esto se trata las relaciones de género. Esta situación trae desigualdad, invisibilidad, discriminación múltiple, sometimiento, abuso, naturalización de la explotación, y Amnistía Internacional nos muestra un gráfico muy evidente, muy expresivo, donde se ven las situaciones
más conocidas, ¿no? Como el asesinato, agresión física, violación, abuso sexual, gritos, insultos, amenazas, pero hay un conjunto de acciones que son invisibles, que son prácticamente aceptadas, como la humillación, la desvalorización, la ignorar, despreciar, el chantaje emocional, culpabilizar, humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, anulación, micromachismos, etcétera, en las cuales convivimos absolutamente todas las mujeres y en esta situación, ¿no? Bueno, Caroline Moser, ella nos alumbró, nos empezó a mostrar distintos roles que desempeña la mujer y los tiempos de esos roles. Y ella planteó estos roles que tienen que ver con la división sexual del trabajo, con lo reproductivo, lo productivo, el tiempo personal y comunitario social. Plantea que no son absolutos, que hay que verlo en forma integral y que puede ir variando en los distintos momentos de la vida. Los roles reproductivos son muchísimos. Pareciera que simplemente lo reproductivo es la reproducción biológica, el embarazo, el parto, la lactancia. Pero sumado a esto están las múltiples tareas del hogar que son posibilitantes de un bienestar general de esa familia, de ese trabajador que está metido en este mundo del trabajo, en esta división del trabajo capitalista, en la cual tiene que tener determinadas condiciones para que lo pueda hacer. Solamente para decir algunas de las cuestiones que se hacen: la compra, gestión social de insumos, producción de alimentos, transporte, servicios, esparcimiento, limpieza, lavado, planchado, acomodo, arreglo y o trueque y o desarrollo de vestimentas, jardinería, arreglos desde perfectos y o mantenimiento y o construcción de partes del hogar, estrategias de economía social, de microproducción o comercialización informal, administración y organización general, etc. La educación, esparcimiento y atención amorosa de los niños, cuidado de los miembros de la familia nuclear extensa y o formas de agrupación de personas con lazos cercanos, y lo que tienen en común es que no son remuneradas ni se prevén condiciones adecuadas para que se puedan desarrollar, y no tiene incluso ningún valor o reconocimiento social porque están naturalmente asignadas a la mujer. Es como que es normal y natural que la mujer pueda hacer todo este tipo de actividades diversas, muy complicadas y muy difíciles de hacer. Los roles productivos se refiere al trabajo que genera ingresos económicos o trueque, que incluye bienes y servicios para el consumo o venta, tales como actividades agrícolas, industriales, comerciales, de la construcción, empleo asalariado, autoempleo, etc., y que es un rol naturalmente atribuido al varón. De esos roles está también el comunitario o voluntariado social para los sectores con situaciones de precariedad que están resueltos, en los cuales nosotros podríamos citar a Carmenza Ochoa, donde ella la describe a esta líder comunitaria que, además de las tareas de su casa, como muchas veces se encuentra en zonas precarias o en zonas que pueden no ser precarias, pero que existe inseguridad, empieza a trabajar en ese espacio próximo a su vivienda, en el barrio y en el entorno, también con un objetivo de voluntario, sin retribución,
y que, bueno, le permite complementar, le permite generar mejor calidad de vida también, y hay, como nosotros hemos visto innumerables veces, las viviendas que se destinan a los sectores sociales, generalmente se la piensa como una vivienda mínima y una vivienda, como ya hemos hablado, progresiva, no evolutiva, donde por años se convive con situaciones donde falta servicios, infraestructura, equipamiento, son miles de dificultades, y además las mujeres en este entorno se empiezan a asociar y empiezan a trabajar en comedores, roperos comunitarios, atención en la emergencia de vecinos, acuerdos vecinales de seguridad, compras comunitarias, adecuación de espacios públicos para esparcimiento, etc. Estos roles comunitarios que van a suplir situaciones de precariedad ya nos describían en el año 1996 Ana Falú y Liliana Rainero, donde planteaban estas dificultades de estas mujeres, generalmente localizadas en barrios de la periferia con todas estas dificultades. Otro rol que le llamo comunitario habitacional, y este fue producto de procesos de evaluación, de investigación, en un grupo de cooperativas autogestionarias de hábitat y del conocimiento de la red Selvip, donde existen distintas organizaciones y movimientos autogestionarios, aquellas acciones que hacen las mujeres de ayuda mutua, que es la ayuda mutua, es una actividad que es básica para poder participar de estos grupos cooperativos autogestionarios. Esas horas de ayuda mutua son periodos de muchísima actividad, de muchísimas horas, donde se invierte para poder transformar las situaciones. Estamos hablando también de otros procesos que pueden no ser de cooperativas autogestionarias, pero que incluyen la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la gestión de recursos, la incidencia en política, etc. La necesidad de las organizaciones y de las mujeres que se terminan organizando para generar condiciones para su hábitat. Este tipo de trabajo puede durar varios años y es sumamente intensivo, y muchas veces no se lo considera dentro de estos roles atribuidos. Como dijimos, bueno, pongo una frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, es esta construcción, estas condiciones en las cuales hay una condición de sexo, pero hay una construcción social, cultural, de género, que determina toda una serie de inequidades que impactan en forma directa en esa calidad de vida. Por lo tanto, debe entendérselo al término género como un enfoque integral y no absoluto. Es decir, que varía según la clase, la etnia, el lugar, el tiempo, la edad, etc. También es dinámico porque en las distintas vidas, en el tiempo, digamos, histórico, pero también en la vida reproductiva de las mujeres en los distintos momentos, se viven distintas situaciones. Y estos atributos, estos roles, son construidos desde esta lógica patriarcal, individualista, de clase y priorización de valores económicos y materiales por sobre las necesidades y aspiraciones humanas. Bueno, si nosotros empezamos a pensar del género y la pobreza en contextos precarios, lo que nos planteaba Ana Falú y Liliana Rainero, podríamos hacer otra técnica que les propongo, en las cuales, una vez
que se diferencia qué es el sexo de lo que es el género y se discuten, ¿no es cierto?, en cuestiones concretas de este proceso de producción y gestión social del hábitat, cuáles son, empezar a contabilizar las horas que se están invirtiendo y las diferencias que pueden existir entre uno y otro. Entonces tenemos, por ejemplo, estas mujeres, este rol reproductivo es un rol muy fuerte. ¿Por qué? Porque están en la periferia, porque tienen dificultades en acceso al agua, al gas, a los alimentos, a poder trasladarse, a distintos aspectos que sobrecargan su actividad reproductiva y que además tienen poco tiempo y ese tiempo además está sobre representado en actividades productivas, en actividades de servicio de baja productividad, es decir, desde empleo doméstico o trabajos fuera de lo que sería el mercado absoluto, es decir, toda una serie de empleos y poco tiempo le queda para eso. A su vez, podríamos hablar del tema comunitario, ¿no? O sea, estas actividades que desarrolla ya en su barrio e incluso Ochoa, Carmenza, ella plantea también la madre comunitaria, es decir, las mujeres no solo no nos conformamos con hacer en esta cuestión que está construida, en la cual tenemos que sacrificarnos, en la cual desarrollamos múltiples actividades amorosas para todos los miembros de la familia, menos para nosotros, como van a ver, fíjense el tiempo personal. También se dedica a visualizar por su educación en forma empática, en forma amorosa, en forma de percibir a los demás, ella llama madre comunitaria, es decir, empezar a identificar que tal niño tiene tal problema, el otro le falta zapatillas, el otro tiene tal problema con los padres. Múltiples entrevistas que he realizado a dirigentes de los barrios, sabían a la perfección la situación de cada uno de los niños de su barrio, la situación alimentaria, la situación de violencia o la situación de carencia o de abandono que tenían y generaba algún tipo de mecanismo para desarrollarlo. Bueno, la UCA, que realiza investigaciones de la pobreza, plantea, la UCA es la Universidad Católica Argentina, que estas situaciones de hogares donde existe mayores niveles de pobreza e indigencia tienen que ver con tres variables. La localización en áreas precarias, niveles educativos del jefe de hogar y la existencia de número de niños dentro del hogar. Esto lleva a este aspecto que además del reproductivo que hemos visto, los de cuidado, ¿no? Esto de cuidado en algunas épocas de la vida pueden ser muy, muy pesadas, muy extensas y generar más o menos este tipo de gráfico. El cuidado también, recuerden que no es solamente de niños, sino también de personas enfermas, de personas ancianas, de incluso no solo de la familia nuclear, sino de los allegados y de grupos familiares afines. Siempre hay una mujer a la cual no le va a costar, porque total está en la casa, realizar esa tarea, y aparte es tan buena que no le va a costar para nada realizar esta tarea. Y esta tarea, entonces, otro de los elementos de los cuales la sociedad y la sociedad capitalista descansa sobre este trabajo arduísimo que realiza la mujer. Y si a esto, tenemos que analizar el síndrome del cuidador. Está muy interesante lo que plantea Eliana Dueñas. Ella plantea que ha realizado muchos estudios sobre
las personas que cuidan. Y como sabemos, porque casi todos hemos experimentado alguna situación de esta que le dicen cuídate porque la que termina enferma es la que cuida. Y ella lo que nos ha aportado es una estadística donde hizo un estudio de un número importante de familias que estaban realizando tareas de cuidado, lo focalizó en las familias que tenían problemas socioeconómicos y detectó que el 47% de los cuidadores tuvo problemas de salud. Este síndrome del cuidador llega un momento que explota, un momento en que no puede abordar más esta problemática y planteó que el 96% tenía ansiedad, el 100% depresión y un 85,3% de ellos algún tipo de enfermedad que se le desató a raíz de la baja de defensas y la situación en la cual se encontraba la persona que realiza el cuidado. Por eso decimos que realizan muchísimas actividades y que no están dadas las condiciones para que estas mujeres puedan realizar esta tarea. Es decir, la sociedad les recarga esta actividad. Y me pregunto cuántas veces en el diseño nosotros consideramos este aspecto tan controvertido del cuidado en la configuración de proyectos integrales de hábitat que se materialicen en espacios físicos, ¿no? Cuestionando, siempre repensando esta cuestión. Y el otro que aparece es el comunitario habitacional, es en los momentos donde las mujeres están participando en estos procesos de ayuda mutua, en procesos de incidencia, en política, en propuestas, en reuniones permanentes, y si a esto le agregamos que es una coordinadora, una líder social o dirigente, vamos a ver que está aún más recargada. Este tipo de estudios lo he podido desarrollar en un proceso de evaluación investigativa dentro de 6 cooperativas del MOI, entrevistando a Movimiento Ocupantes Inquilinas, entrevistando a 56 dirigentes varones y mujeres y diferenciando el efecto que le producía este proceso de la participación en la lucha habitacional, donde obviamente aparecen efectos sumamente positivos, pero también se recarga el tiempo, este valor del tiempo que para las mujeres pareciera que no tiene fin. Si vemos estadísticas, también es interesante analizarlo. Esto es sacado de la página de la CEPAL, donde nos muestra, por ejemplo, lo primero que aparece de los ingresos propios, es decir, esta posibilidad o no de trabajar. Y fíjense, siempre la mujer es la que tiene menos posibilidad de acceso a tener ingresos propios. Son casi un 30% de las mujeres no tiene ingresos propios en relación a los varones, que es del 10,7%. Entonces ya de ahí vemos el efecto que genera esta cuestión del tiempo en la posibilidad de acceder a ingresos propios y lo que esos efectos de no tener un ingreso propio pueden generar de dependencia de la mujer de otros, ¿no? Y ahí es donde aparece una situación en que la debilita a la mujer ante estas situaciones de la construcción de género. Bueno, también se hace un análisis, una comparación entre el tiempo de trabajo no remunerado que tienen las mujeres que tienen ingresos propios de las que no lo tienen. Es decir, no estamos viendo la forma en que avanza del 26 al 55% y tiene que ver también con esta situación de que la mujer por un lado puede actuar por necesidad, pero también actúa por esta cuestión de culpabilidad en la cual ella, además de toda esta actividad reproductiva,
tiene que realizar esta actividad productiva, culturalmente destinada, y no le permite su liberación, digamos. Entonces, fíjense, si la comparamos con el varón, ellos realizan el 50% menos de actividades reproductivas. Otro de los indicadores, solo voy a poner algunos, hay muchos más, ustedes les pido que se metan en la página de la CEPAL, vean indicadores de género y confirmen estas cuestiones que estamos hablando como tendencias que están absolutamente probadas estadísticamente. Como les decía, aquellas que pueden salir a trabajar, aún en corto tiempo, están sobre representadas en trabajos de baja productividad, que en promedio es el 40,6%. O sea, estamos hablando de una gran masa de población femenina que cuando logra salir a trabajar es en estos trabajos de baja productividad. Es decir, trabaja más horas y gana mucho menos. Bueno, el otro indicador es mostrarle cómo las mujeres terminan siempre con más horas totales y que dentro de esas más horas totales, la mujer es la que absorbe este trabajo doméstico no remunerado. Por lo tanto, siempre la mujer termina con mayor dependencia de los varones o de otros factores, aguantando situaciones de violencia y distintos aspectos. Y bueno, se habla mucho de la feminidad de la pobreza. Bueno, ¿qué significa la feminidad de la pobreza? Que, bueno, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, hay 113 mujeres en situaciones similares. Y esto debido a la imposibilidad de poder salir a trabajar, del reparto de estas actividades no remuneradas o la discusión de que parte de estas actividades no remuneradas, como el cuidado, sea considerado una política de Estado. Por ejemplo, hay países como Suecia, donde a las abuelas se les paga, que cuidan a sus nietos, se les paga un sueldo. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa que sea su abuela, con un lazo sanguíneo y de amor, la que los cuide y no cualquier persona. O situaciones donde ya se empieza a generar accesibilidad a cuidadores para ayudar a estos procesos que muchas veces son largos y que terminan con imposibilitar muchísimos aspectos. Bueno, nos vamos a preguntar, ¿cómo se visibiliza esa feminización de la pobreza en el habitar? ¿Qué tiempos y energías especiales se requieren y cómo habitan el territorio? Habitan diferentes. Nosotros nos vamos a focalizar en la pobreza, donde la inequidad es más fuerte y donde genera efectos negativos, como nos planteaban Ana Falú y Liliana Rainero, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los aspectos es la feminización del riesgo y sometimiento de la mujer en situaciones de exclusión y precariedad habitacional. ¿Qué pasa con las casas tomadas? En estas casas tomadas tienen que ser aún más invisibles para el mundo exterior y adentro hay un sometimiento a la ley del más fuerte. Generalmente hay situaciones de dominación, de violencia, de abuso, que están generadas generalmente por varones que están dominando esa ocupación de esa vivienda. Y la mujer, ante esta situación extrema de estar en la calle, tiene que aceptarla. Otras situaciones que es común observar en casas tomadas, que se vive en el riesgo. Esto, por ejemplo, es en Lima, en Perú, en los barrios altos, donde las viviendas están ocupadas de hace años por familias,
pero el Estado se niega a arreglarlas porque dice que son de patrimonio histórico y que primero tienen que recuperarse como patrimonio para después arreglarlo. Y en definitiva, viven en situaciones permanentes de riesgo, incluso a veces caídas de techo, y viven entre medios de esos escombros. O sea, las lógicas no son pensadas justamente para la equidad. Otros en México, donde también se viven estas situaciones permanentes de riesgo, pero ante esa situación no pueden evadirlo. Luego están los tiempos destinados a sobrevivir en estas situaciones precarias de hábitat, que implica la reconstrucción del hábitat o construcción de pequeñas partes, o por ejemplo estos en Bolivia, donde se ve en La Paz, tiene 300 y pico de arroyos que van cayendo, pero las mujeres no acceden al agua potable o a lavaderos, digamos, que pudieran realizar, y lo hacen sobre estos arroyos y van secando las ropas. Fíjense los tiempos que lleva este tipo de acciones, o muchas veces, bueno, la necesidad de cocinar con leña porque no acceden al gas, o la generación de distintos alimentos y cosas complementarias a los ingresos familiares que las mujeres consideran que no es trabajo, que es parte de lo que ellas hacen. El ir y llevar a los niños a comedores o organizar comedores, roperos comunitarios, distintas cuestiones que tienen que hacer para poder sobrevivir, la gestión del agua, muchas veces no potable, irla a buscar, llevar a los niños, o las distintas formas para restricciones y formas de viaje. La mujer pobre lo realiza en forma absolutamente diferente a cómo están diseñadas las ciudades, solo para el hombre varón de cierto nivel económico. No se prevén buenas circulaciones peatonales, proximidad de los lugares de trabajo, de los lugares de acceso, los insumos, de formas diferentes de interactuar de los transportes públicos. Hay muchos estudios realizados en los cuales muestran que la forma de circulación de las mujeres es diferente a los de los varones, que las de ellos son ida y vuelta en forma directa, en cambio las mujeres son múltiples porque va realizando además múltiples tareas, desde llevar los niños a la escuela, ir a buscar insumos, realizar alguna tarea laboral, volver nuevamente por todos estos lugares hasta llegar a su casa. Se dice que es muy común observar a las mujeres, aún de las clases medias y medias altas, que están en sus escritorios y que abajo tienen las compras realizadas del día, ¿no? También hay que pensar que estas mujeres van cargando distintos aspectos que van llevando los niños, que deben poder acceder y caminar, o el acceso, ¿no?, a los medios de transporte público, la distinta forma que tienen de apropiarse de estos espacios los varones y las mujeres siempre temiendo agresiones de tipo sexuales, acosos, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos que tiene que ver es también que se ha llegado al extremo de identificar a mujeres o jóvenes que van a las áreas centrales o lugares de alto nivel adquisitivo y ser paradas por las policías o los servicios de seguridad, simplemente por su aspecto, por pertenecer a un sector social, incluso hasta impidiendo la accesibilidad a lugares de estudio o la venta de productos en lugares más centrales, etc. O sea, no existen muros reales, pero sí existen muros virtuales. O, por ejemplo, lo que significa la diferencia de ir al baño entre varones y mujeres, y la general
deficiencia en el diseño de estos baños por no considerar los tiempos de las mujeres, que las mujeres generalmente llevan a su vez a los niños o a alguien discapacitado, que son ellas las que desarrollan estas acciones, además de tener distintos tiempos, ya sí biológicos para poder hacerlo, e incluso de concurrir de a dos, a veces al baño, por cuestiones de seguridad, en las cuales son bastante difíciles de que el varón entienda o que lo considere a la hora de diseñar, por ejemplo, estos baños públicos. También podríamos decir que la mujer precisa en distintos lugares de la ciudad que eso esté. También si pensamos en estos barrios, en la dificultad que tienen para que sus niños jueguen en lugares sanos, en lugares que estén saneados, que puedan desarrollar sus actividades. Bueno, la no ciudad, el alojamiento dormitorio, también es letal para la mujer, esta mujer que tiene que proveerse de estos elementos o que se imaginan que pueda estar horas y horas en estos contenedores, en realidad de esclavos de este mercado capitalista que de esta división del trabajo donde ubica a los pobres, estos sí, varones y mujeres, en esta periferia donde no importa cuántas horas tengan que hacer para poder ir al trabajo, ni los efectos psicológicos, fisiológicos, que genera esta necesidad de trasladarse entre 3 y 6 horas al día para poder ir a un trabajo que, como dijimos, son trabajos de baja renta. También esta idea, ¿no?, del tipo de producto, vivienda, donde tampoco se considera, y en este caso vamos a decir ni al varón ni a la mujer, el varón pobre también es subsumido dentro de esta imagen porque es este hombre blanco patriarcal de clase media el cual somete tanto a la mujer como al varón pobre. Lo mismo las situaciones de alquiler, las garantías, la forma de exprimirlo, la forma en las cuales las mujeres y los varones pobres quedan expuestos ante un sistema que se basa en la explotación y no en la resolución de necesidades sociales. Por otro lado, las mujeres están mucho más expuestas en situaciones de desalojos violentos e ilegales, a pesar de que existen derechos específicos para las situaciones de desalojo. Sin embargo, por su debilidad y por una situación de escarnio, generalmente son las mujeres las que más sufren situaciones de violencia. También podemos hablar de la dificultad cuando se vive en la calle y si es mujer. Esta es una estadística de INE, de Instituto Nacional de Estadística de España, del 2012, donde planteaban que el 40% de las mujeres sin hogar han sido agredidas y el 61% ha sufrido robos y el 24% han sido víctimas de agresiones sexuales. Y con el agravante que el 50% de las que llegan a la calle lo hacen por violencia de género. A su vez, la ciudad genera espacios donde saben que puede tener un alojamiento de mujeres, genera estas agresiones espantosas que, de división y de violencia ante estas situaciones. Este es parte de este estudio que realizamos con las 6 cooperativas autogestionarias del MOI, donde planteamos una de las preguntas es qué situaciones negativas se vivieron por tener situaciones de precariedad o situación de calle antes de acceder a la vivienda. Como primera observación nos fijamos que las mujeres son las que más han sufrido, los varones están en azul. Y cuando empezamos a discriminar, por ejemplo, en la única que los varones ganan es en el abuso policial y o judicial
o de autoridades, digamos, donde los someten, ¿no? Y una actitud cultural de no valorar económicamente su trabajo por esta situación de sometimiento. Todas las otras cuestiones sufren las mujeres violencia económica, sexual, física, verbal, abandono, desalojo violento, discriminación, etc. Toda una serie de elementos que hacen a esta situación de calle. Entonces, lo que queremos decir es que hay una desigualdad, invisibilización, discriminación múltiple, sometimiento, abuso y explotación. Esto se atribuye alrededor de la vulneración o anulación de derechos. No es porque sí que se plantea esto. Acá hay una anulación o vulneración de derechos y se traducen en una desigual condición de vida de las responsabilidades y los tiempos que estos insumen. Entonces, esto centralmente es lo que se debería discutir en procesos de diseño participativo. Discutir para ponerlo en evidencia, para encontrar alternativas, ¿no? Entonces, tenemos que saber que no son cuestiones naturales. Por lo tanto, son modificables de la misma manera que se construyen. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseñar, es muy distinto interpretar al otro de arriba hacia abajo, vertical, única, estructurada, desde un pensamiento positivista, tecnocrático, patriarcal y de clase, a diseñar con otros, con distintos actores, no solo mujeres, sino todo un grupo de actores que son discriminados, que son invisibilizados y que se plantea un tipo de diseño de abajo hacia arriba, horizontal, dialéctico, flexible y adaptativa a estas múltiples situaciones, no a este diseño neutro, tecnocrático, en el cual no existen estas diferencias. Se diseña desde distintas miradas, territorializadas y contextualizadas históricamente, y se reaprende y valora pensamientos otros, conocimientos otros y diversos. Entonces, queremos plantear esto. No es el diseño para este hombre blanco, de gran nivel económico, donde está la ciudad perfecta, la ciudad de la alegría y la casa perfecta, sino que estos productos son productos, digamos, desde esta lógica extractivista, esta lógica económica extrema, donde plantean justamente al ser humano prácticamente como un lugar donde se aloja para luego ir a trabajar, ¿no? No es este hombre que es ahistórico y despegado de todo tipo de necesidad particular. Entonces, voy a plantear algunas cuestiones reflexivas, cuestiones a ir construyendo, a ir analizando, donde se van produciendo en la actualidad cambios, ¿no? Desde una forma, una dimensión política, metodológica y social, patriarcal, neoliberal, que venimos de ahí, a una de un feminismo pluricultural. Si quieren, tómenlo como un ensayo, tómenlo como algo que está en permanente construcción, pero que se empieza a observar en el campo y que tiene claras diferencias. En la primera hay un líder dominante que impone un pensamiento único, independientemente del territorio, tiempo, actores y baja línea, este caudillo que dirige, ¿no? En cambio, desde este otro pensamiento hay una comunidad intercultural que desarrolla espacios de interaprendizaje para generar pensamientos colectivos, evolutivos y adaptativos a diversas variables, participativos, es decir, las imágenes muestran claramente las diferencias entre uno y otro.
El primero, búsqueda de concentración de poder y tomas de decisiones promovidas desde una visión. Lo podemos caracterizar con un tronco que es muy fuerte, pero que también se puede quebrar. A su vez, el feminismo pluricultural plantea la multiplicación geométrica y evolutiva, sin orden predeterminado, de poder repartido en diversos actores localizados y localizaciones territoriales que coinciden en objetivos comunes de distintas visiones. Es decir, un conjunto de ramas o este pensamiento rizomático que hemos visto es desde el pensamiento complejo, esta multiplicidad de cosas que no se puede manejar. A su vez, también podríamos pensar que este pensamiento patriarcal neoliberal forma parte a la organización por adhesión, tenés que creer, adherir, y promueve que aceptes esas ideas. En cambio, el feminismo pluricultural forma parte de la organización aportando al pensamiento, comprendiendo, analizando, eligiendo su acción, considerando el contexto, el tiempo y variables particulares. Promueve el pensamiento crítico, el diálogo para la construcción colectiva del conocimiento. Es decir, son dos opuestas formas de construir este conocimiento. Uno por adhesión, creencia, y otro por construcción colectiva de análisis crítico de diversas miradas. Desde este pensamiento neoliberal se incentiva por exaltación y estimulación de ideas exógenas, con medios monopólicos o condicionándolo por amenazas o coerción. Le baja estas ideas y lo maneja, intenta manejar, o lo que llamaríamos en participación, manipulación. Desde la otra mirada del feminismo pluricultural, se incentiva por su propio convencimiento. Hay un compromiso ético, pasión y generación de ideas construidas colectivamente desde la comunidad. Hay una pertenencia, hay una contención y solidaridad, totalmente distinto un pensamiento del otro. La forma organizativa de este patriarcal neoliberal es esta estructura vertical y sectorial que no permite la adecuación, la interrelación, todo lo que precisa las cuestiones participativas, sistémicas, rizomáticas. Y el feminismo pluricultural plantea las estructuras matriciales y flexibles donde se van permanentemente construyendo, evolucionando, flexibilizando, asociando en esta visión rizomática de la organización. Dentro del patriarcal neoliberal hay ideas teóricas, ideológicas que determinan las prácticas. Alguien te enseña. En cambio, las ideas desde el feminismo pluricultural son producto de reflexiones colectivas, críticas, de realidades múltiples, que a su vez han sido influenciadas por ideas teóricas en un proceso continuo de interaprendizajes y que es contextualista. Dentro del patriarcal neoliberal está basado en doctrinas, en sistemas de dominación que determinan soluciones únicas y globales que benefician a minorías, es doctrinario. En cambio, el feminismo pluricultural estimula el análisis crítico, la diversidad para la construcción colectiva y creativa de innovaciones que permitan transformar las formas tradicionales de resolver problemas que se sostienen en la sociedad. Busca innovar, busca transformar, busca crear nuevas formas de convivencia y nuevas formas de trabajo. El patriarcal neoliberal resoluciona los conflictos por confrontación, competencia, individualismo, corporación de actores con objetivos sectoriales. Lo que hablábamos, que planteaba Rita Segato de esta cuestión de la pedagogía de la crueldad. El feminismo pluricultural plantea una resolución de conflictos por adaptación crítica con acuerdos colectivos, evolutivos, para el desarrollo de nuevas alternativas y condiciones para lograr transformaciones sostenibles de complementación y solidaridad.
es decir, concertación creativa. El patriarcal neoliberal plantea un proceso simultáneo de, por un lado, acumulación y ocultamiento de información, y por otro, comunicación que manipula la información hacia un pensamiento único, favorable a los objetivos de las minorías. Está planteado como ejemplo las corporaciones mediáticas. El feminismo pluricultural plantea procesos simultáneos de transparencia de información y comunicación para análisis crítico, propuestas y control ciudadano para el desarrollo de objetivos comunitarios, y hay una construcción autogestionaria, informativa y formativa. Dentro del patriarcal neoliberal hay una visión limitada, fragmentada e individualista de problemas que genera soluciones parciales, insustentables y en muchos casos contrarias a los efectos buscados. La deformación, o lo que llamaban los sistémicos, este efecto de carga revertida o el programa huésped, ¿no es cierto?, que generaban mayor problema que la solución. El feminismo pluricultural plantea una visión estructural y compleja de los problemas que permite desarrollar soluciones sistémicas y sustentables, esta transformación autogestionaria. La patriarcal neoliberal plantea segregación por discriminación racial, religiosa, sexual, cultural, estética, económica, generacional, educativa, etc. Plantea divisiones. En cambio, el feminismo pluricultural plantea la convivencia que permite una interculturalidad sustentable que se enriquece del aporte de la diversidad y que establece nuevas normas y leyes de relacionamiento. Entonces, hemos planteado los grandes ejes políticos que caracterizan político-metodológicos de la forma de intervención, de la forma de concepción de estas diferencias concebidas para los roles femeninos y masculinos. Ahora vamos a ver cómo se puede intervenir, cómo intervendríamos en procesos de diseño participativo. Entonces planteamos repensar el proceso considerando la inequidad de género. ¿En dónde? Al interior de las organizaciones, que es un tema que está bastante olvidado, porque tanto las organizaciones sociales de base como las sindicales y otras organizaciones mutuales, etcétera, permanece a su interior una alta discriminación de género. Todavía la mujer no logra y los varones no logran encontrar nuevas formas de relacionamiento más equitativos. También en la forma de percibir los problemas, el diagnóstico, en la identificación de formas de diseño que incluyan el enfoque de género, el análisis y toma de decisiones de diseño, en la gestión política social, en la gestión y administración de recursos convencionales y no convencionales, en la producción de obra, en el uso y convivencia y en la prioridad en el desarrollo de nuevos proyectos. Como planteó muy bien Lourdes García, la técnica en sí es solo un instrumento. Los contenidos y la forma de implementar estas técnicas sí tienen que ver con la posibilidad de poder producir reflexiones críticas entre el sexo y esta visión, esta construcción social de género a la cual queremos transformar, queremos generar mayor equidad. Entonces, vamos a ir empezando a analizar qué aspectos generalmente suelen aparecer, por ejemplo, al interior de estas organizaciones. Bueno, visibilizar la diferencia entre sexo y género. ¿Para qué? Para empezar a ver las actividades, quiénes las hacen, por qué las hacen, y entonces empezar a cuestionar ideas que todavía están muy fuertemente instaladas, tanto en varones como en mujeres, que no permiten la equidad. Visibilizar actividades productivas, reproductivas, comunitarias, del hábitat y propias por sexo. Visibilizar diversidad de situaciones, la heterogeneidad que se produce
o distintas mujeres, distintas etapas de la vida de estas mujeres, que van a determinar estas diferencias, ¿no? De mujeres y otros, ¿no? Planificar formas organizativas que contemplen condiciones para favorecer justamente la participación de todos y no que sean siempre de aquellos que tienen más tiempo. Planificar formas solidarias de inclusión en situaciones especiales de sobreexigencia de tiempos considerando el género, repensar los roles y funciones considerando la diferencia de sexo y género, y considerar la naturalización con que el Estado designa a las mujeres para implementar programas sociales en el territorio. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, empezar a hacer este ejercicio de sexo y género, pero llevado ya a, por ejemplo, un grupo cooperativo, un grupo de coordinadores, donde ejercen determinados roles directivos, donde más le cuesta que la mujer sea reconocida para tener esos roles directivos. Siempre está en roles operativos, en roles donde le exigen muchísimo tiempo, sin embargo, a la hora de tomar decisiones, donde menos representación tienen las mujeres dentro de estas organizaciones. También otro de los aspectos que se observa que hay una disputa es en el momento donde se realiza la obra y donde en la obra existen recursos para que estas personas puedan hacerlo. Normalmente los argumentos que la mujer es más débil, pero sin embargo, cuando se empieza a ver la obra, las mujeres las ponen de peones en las tareas más duras, en las cuales no reciben ningún tipo de retribución, y los varones están en otro tipo de actividades en las cuales no requiere justamente mayor cantidad de fuerza y sí acceden a recursos. Entonces, este es otro aspecto en el cual se puede trabajar y se podría trabajar de esta manera. Otra de las formas de trabajar es tratar de hacer, una vez que se identifican las actividades y estas diferencias culturales, empezar a plantear la diferencia, ¿no?, de lo que se destina en horas de uno y otro, incluso de mujeres y varones y entre mujeres, como para ir visibilizando distintas situaciones y empezar a pensar estrategias de asociación solidaria para el desarrollo de estos procesos, por ejemplo, de la ayuda mutua o de actividades reproductivas, donde distintas formas asociativas que naturalmente se suelen dar, pero que se pueden potenciar y se pueden planificar efectivamente para que no sean las mujeres que están en edad reproductiva más fuerte, sean desplazadas de la posibilidad de tener cargos de coordinadores o de directivos dentro de la organización por esa situación, o que sus horas de ayuda mutua, sus horas de trabajo de incidencia en política, no sean repensadas o compensadas en estas estrategias, ¿no? E incluso esto se manifiesta luego en cuestiones concretas, como por ejemplo la vivienda transitoria que produce el MOI, que facilita a las mujeres que se encuentran más lejos que en Capital Federal, a que pueden acceder antes a una vivienda provisoria que le disminuya estas, no provisorias, sino transitorias, porque son casas perfectamente con toda la calidad y localizadas en áreas centrales, para disminuirle al menos el tiempo de traslado. También se generan redes de apoyo colectivo, de contención de los niños, de esparcimiento, de gestión de colectivos para que puedan ir a escuelas de verano que están en distintos lugares, se gestiona colectivamente el acceso de ellos a estos lugares, etcétera. Se van generando toda una serie de estrategias colectivas que tienen que ver con esta repensar, ¿no?, visualizarnos incluso a través de estas dinámicas, de estas técnicas, los tiempos, los insumos que lleva cada uno y la forma que podrían ser resueltas. Entonces, fíjense cómo se puede ir
comparando, ir viendo distintas situaciones que llevan a esta cuestión. Otro de los aspectos que también sirve para identificar es el que en estas organizaciones las más recargadas en tiempo son las mujeres líderes, mujeres que han pasado, fíjense la cantidad de actividades que cada una va adquiriendo, es una en los procesos autogestionarios y procesos de autoformación horizontal, donde se dedican muchas horas a estos trabajos, en comisiones, en trabajo en obra, en distintos lados, y las que llegan a cuestiones de coordinación es porque han adquirido toda una serie de capacidades y tiempo que la ha llevado a este lugar, pero que a su vez le exige una cantidad mayor de horas, ¿no? Otra de las cosas que también hay que trabajar es el tipo de participación, por ejemplo, cuando, bueno, no pasa nada, pero hay que movilizarse porque tenemos una situación de emergencia y tenemos que hacerlo. Bueno, son generalmente las mujeres las preponderantes. Ya cuando ven que hay una posibilidad de gestión de tierra, empiezan a aparecer más los varones. Bueno, después en la planificación de obra, cuando todavía no llega el dinero, cuando hay gestión de recursos, ahí baja la participación y ahí siguen sosteniendo las mujeres, y en el proceso de construcción vuelven a aparecer los varones, que es donde están los recursos, donde hay una cuestión más activa, y en la obra siguen las mujeres en este largo proceso de, no quiere decir que los varones no, sino que me estoy refiriendo que mayoritariamente, y también varía según la organización, la democracia organizativa y en que estos temas se trabajen. Justamente son para retrabajarlos, repensarlos e ir viendo en un proceso de vida, de un proceso de producción y gestión social del hábitat, cómo van participando, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, de este estudio que se hizo en estas cooperativas, y fíjense esto que les decía, los directivos o coordinadores de programas o áreas llevan 40 horas, el presidente de la cooperativa 35 horas. Entonces, cada vez que, como esto es este proceso evolutivo de capacitación, son horas muy importantes en la vida de estas familias, en estas coordinadores, que se sobreponen a todas las otras actividades, ¿no? Le preguntamos cómo le afectaba esta dedicación, y hay una gran diferencia entre los varones y las mujeres en cuanto a les afecta. El 65 le afectó a las mujeres y el 35 no le afectó a los varones. Entonces, bueno, un chiste, hasta dónde militar, hasta dónde vivir, hasta dónde trabajar para autosustentarse, son elementos para poner en consideración en estas organizaciones sociales para poder trabajar. Y esta frase, somos un pulpo con 1000 manos, les encanta, la he oído en muchísimas entrevistas, en muchísimas charlas con mujeres, lo dicen con orgullo, pero eso trae repercusiones en la salud, porque el síndrome del cuidado también es similar a lo que ocurre a estas mujeres líderes que están dando todo de sí para esta transformación colectiva. Hay una resistencia de la familia en cuanto al tiempo que se dedica, e incluso les voy a decir que de otras compañeras que resienten esa visibilidad, ese nuevo rol, el cual ejerce la compañera, ¿no? Y le cuesta poder hacerlo. También otra de las transformaciones empecé a ver cuando me reunía con mujeres de cierta edad que estaban en estos procesos hacía mucho tiempo, muchas mujeres separadas, ¿no? Y también manifestaban que era por la transformación que habían vivido y porque ya ese tipo de rol, de interrelación, el varón no se logró adaptar y la mujer sigue este proceso en la cual está totalmente, digamos, consustanciada. Y la otra cuestión es muy claro que se vio en casi todas las encuestas, es un abandono de esta parte personal que hablábamos, que era un puntito muy pequeño. Bueno,
cuando la mujer está sobrecargada con todas estas dimensiones, tanto de coordinador, de procesos habitacionales, como en la actividad reproductiva, y si aún tiene un trabajo, bueno, siempre en algún lado deja, y lo primero que deja, y que incluso culturalmente no, desde esta visión de género no está aceptado, es su propio esparcimiento, su cuidado como persona. Otra de las cuestiones que también se pueden trabajar, que ustedes lo han visto en una de las exposiciones que planteó Jorge Mitchell, donde hay imaginarios y delegación de autoridad al varón y al profesional, que en este caso, donde fuimos trabajando en el proceso de diseño participativo, expresamente generamos espacios que pareciera que es de distensión, donde se come algo, se comparte alguna merienda o se hacen caminatas, donde se iba retrabajando estos aspectos justamente porque resulta que eran 60 lotes y de pronto apareció un lote más, y además había un personaje que estaba dirigiendo todo el proceso que se había endilgado el rol de representante entre estas familias y la autoridad gubernamental, y les cobraba. Entonces, ahí se produjo casi todo el proceso participativo, íbamos haciendo chistes del lote 61 y de quién será, y yo le decía, pero a ver, Jorge, ¿y quién te dio a vos toda esa información? O sea, nos íbamos como provocando en asumir, digamos, un rol más activo, un rol donde no descansaran en esta imagen patriarcal, arbitraria, que había aprovechado este personaje, y al segundo taller ya habían empezado a buscar la información, a reunirse con otros, a cuestionarlo a este dirigente, dejaron de pagar esa cuotas que les cobraba, a darse cuenta de estas acciones. Entonces, bueno, este es otro tipo de acción que son obviamente transversales, no son ni dinámicas específicas, pero que hacen a esta provocación, a este cambio que queremos generar en la forma de ver y actuar, ¿no? Bueno, del diagnóstico, hemos visto en el módulo 2 muchísimas de estas técnicas. Vamos a ver algunas de cómo esas mismas técnicas se pueden utilizar en forma diferenciada, tratando de ver esta cuestión de los tiempos, bueno, cuestionamiento de los tiempos en función de los roles asignados y localización urbana, usos productivos, accesibilidad, calidad y adecuación del transporte público, inadecuación del diseño o situaciones de precariedad progresiva, bueno, análisis de inseguridad en los espacios públicos y en los traslados, diseño y uso de los espacios públicos de esparcimiento, equipamientos comunitarios y barriales, las redes, se acuerdan todo el análisis de redes, pero focalizado en género, violencia y su geolocalización, situación de tenencia por sexo, estudio de percepción estadístico diferenciada por sexo. Estas son algunas de las múltiples técnicas que se pueden utilizar, como les decía Lourdes, simplemente es cómo lo intencionamos. Entonces, si estamos haciendo la foto cuadro por cuadro y tenemos esta imagen donde está este hombre colgado, donde nos está diciendo que funciona una justicia comunitaria en La Paz, en el Alto, en realidad en Bolivia, bueno, ver cómo lo perciben las mujeres a raíz de esta foto, qué nos pueden expresar, qué nos pueden decir, cómo complementan esta información. La foto en sí misma no es nada, o qué pasa con esta mujer que está sentada en este lugar, qué podemos charlar, podemos preguntar, o qué pasa con estos jóvenes que están en la esquina, cuáles son sus aspiraciones, sus problemas, cómo está pasando. Cómo al ir recorriendo podemos llegar a ver huertas familiares existentes y cómo eso puede contribuir y fortalecer el proceso de diseño.
utilizar el método de Kevin Lynch, pero para identificar estos recorridos, los hitos de peligro, por dónde van las mujeres, por qué van por ese lado, cómo se trasladan a los lugares principales, que sería la escuela, los centros de salud, el lugar para proveerse de alimentos y lugares donde trabajan. ¿Cuáles son estos circuitos y dónde están los puntos de peligro? Vamos a hacer un mapa específicamente trabajando estas situaciones. Bueno, lo de los recorridos, ¿no? Siguiendo esto de Jane Jacobs, que ella habla de coreografía de la vida cotidiana, pero en realidad acá está muy intencionada a que al ir caminando, como si alguien fuera simplemente conociendo un lugar, se le van haciendo preguntas, porque vamos caminando con el sector social al cual nosotros queremos trabajar, se le van haciendo preguntas y nos van dando información valiosísima sobre el diagnóstico integral barrial y sobre todo por dónde se mueven ellas, dónde está la escuela, la guardería, los comedores, cómo funcionan, cómo están, las dificultades que tienen, quiénes viven en cada lado, los líderes que están, o sea, hay una información muy, muy valiosa en la cual, por ejemplo, siempre recomendamos que vaya un varón y una mujer, la mujer va tratando de generar este diálogo con las mujeres, el varón con los varones, y de ahí un conversatorio general. También la visita a las casas, entrar, percibir, hablar con las mujeres, cómo lo viven, cómo lo sienten, qué elementos son constitutivos de estos diseños. También estas formas que, si bien no son íconos artísticos, es muy importante qué foto selecciona y qué texto coloca tanto un niño, una mujer, un poblador originario, etcétera, un LGTB, o sea, estos que nosotros que Miranda Fricker plantea como la inequidad epistémica o estos invisibles, ¿no? A la hora de considerar su relato, a la hora de poderlo manifestar. También el tema de mapas de actores y redes y este tablero parlante donde si bien está la maestra, también se puede y se debe hacer una categoría específica de qué es lo que piensan las mujeres del barrio y también podríamos profundizar en mujeres específicas, en lideresas, coordinadoras, etcétera, para poder trabajar alguna situación específica de género. O estos mapeos donde el cuerpo territorio, que también son muy conocidos y se puede trabajar. Este otro era un juego de la OCA, donde se iban haciendo preguntas y había que analizar en qué medida eran comprendidos la problemática de género y de violencia, qué conocimientos tenían, cómo si una y otra se iban a ayudar o no, a dónde podían recurrir, entonces en función de cómo iban contestando, iban avanzando en el juego de la OCA. En un momento se puso bastante intenso y bueno, lo abrimos haciendo este recorrido y estos hombres que están acá con la bandera eran los que habían ido al encuentro de mujeres que se hace en Argentina desde hace ya unos 30 años, y en este momento no estaba tan aceptado que los varones fueran, y las mujeres le dieron ese rol que llevaran la bandera porque habían participado y habían comprendido, digamos, de esta situación. Otra de las cosas que se pueden trabajar es a través de sociodramas, por ejemplo, la violencia que se vive en los jóvenes, con los jóvenes, en los barrios populares, qué es lo que pasa en las plazas, que entonces van haciendo representaciones y se retrabaja y se repiensa, o en este caso la violencia policial a la que son sometidos permanentemente, cómo tienen que reaccionar, qué tienen que decir, entonces son los mismos jóvenes los que dramatizan esta situación. Bueno, otras cuestiones que se pueden plantear es identificación de formas de diseño que incluyan el enfoque de género, y entonces cuando
hablamos de los métodos de patrones y lenguaje, o el método de opciones, o el de Alexander, bueno, cómo generar estos materiales pedagógicos que sean, que expresamente lleven a alguna problematizar situaciones de género en los talleres. Entonces, por ejemplo, el concurso Construyendo Sueños, ¿no? Que ya problematizaba en la familia, pero después de la familia en el colectivo, que ya no era simplemente la mujer o el varón, sino que tenían que hacer una propuesta familiar y a su vez eso tenía que concordar con el pensamiento comunitario, ¿no? O este tipo de patrones donde se piensa en el lugar, en la localización, la proximidad, la forma de relacionarse. Esta flexibilidad permite conservar estas redes sociales de apoyo en el territorio. O este otro caso que también lo vieron, donde empezamos a ver que había muchísimas mujeres con niños, que muchas eran extranjeras en Ushuaia, y que los derechos le asisten a no ser erradicadas, iban a ser erradicadas inmediatamente. Entonces se planteó una situación de un autorregistro de cuántas madres, jefas, cuántos niños habían y cuántos niños estaban yendo a la escuela, y ese argumento se utilizó en una cuestión de un juzgado y se evitó por mucho tiempo la erradicación de estas mujeres. Entonces el conocimiento también de los derechos de las mujeres, el poder transmitir, el poder hacer estos elementos, genera este espacio. Bueno, también estos espacios de interaprendizaje, la posibilidad de que todos participen, que existan gráficos o existan cuestiones que no sean excluidos los que tienen formación formal, letrada, y los que no lo tienen. Entonces, todos pueden participar, todos pueden intercambiar, y hay que buscar expresamente estas técnicas. También los niños, y también deben ser escuchados en los plenarios, no solamente para que las madres puedan participar, sino porque es importante su aporte a la discusión general. O este caso que vieron también de Cuba, donde la arquitecta de la comunidad estaba identificando aquellos aspectos que las mujeres estaban planteando desde esta territorialidad, desde esta proximidad con el territorio, estas condiciones. Y fíjense cómo la propuesta de los equipamientos son totalmente diferentes a lo que pensarían de estos planes estándar, donde siempre se pone al centro. Bueno, las mujeres piensan diferente, porque tienen relaciones diferentes, por ejemplo, en los microparques, porque no hay muchos autos dentro de Cuba, y porque además querían verlo desde su casa mientras hacían determinadas tareas, o que estuvieran separadas de las viviendas ciertos equipamientos que son más ruidosos. En cambio, los ancianos sí que estuvieran al centro del equipamiento. Bueno, todos razonamientos que tienen que ver con esta visión de las mujeres, ¿no? O esta otra dinámica donde expresamente se buscaba la expresión de la mujer en un ámbito público para ver la diferenciación, la percepción que tienen las mujeres de determinados aspectos, o cómo a través de esta otra estrategia de cirugía en España, que ustedes también ya la vieron, se fuerza el uso de espacios, de terrenos que no están construidos para el uso recreativo de niños y mujeres, ¿no? Otro de los aspectos a considerar es la gestión política social, y bueno, cómo fortalecer las actitudes y las aptitudes de las mujeres, que a veces es porque los varones no lo permiten, pero como siempre decimos, no es ni varones ni mujeres, sino que también las mujeres tenemos esto que se llama el techo de cristal o el techo de cemento, en el cual no avanzamos, no tomamos esta posibilidad de tomar el poder. Entonces hay que fortalecer estas actitudes y aptitudes durante todo el proceso de diseño. Cuestionar esto de la implementación voluntaria de programas sociales en el territorio, que estamos cansados de ver mujeres que en el territorio están dirigiendo comedores, guarderías, postas de salud, microcréditos, por lo cual no reciben absolutamente ningún recurso, porque son mujeres y tienen que estar agradecidas de que les bajen esos programas cuando
el Estado no podría implementarlo en el territorio si no es con la participación de las mujeres, y no se le ocurriría plantearle eso a los varones, y menos que sea voluntario. Entonces hay que cuestionar esto, de trabajarlo desde la organización y plantearlo en estos espacios, ¿no? También los criterios de selección y priorización en el acceso a la vivienda, considerarlo con el enfoque de género, esto de generar estadísticas propias y análisis de efectos diferenciados por género de lo que produce la pobreza, para que puedan tomar también en consideración esta prioridad en el acceso. Visibilizar la interrelación e indivisibilidad de derechos, es decir, cómo si no tengo vivienda afecta a los niños, a otros, a las mujeres, a ancianos, etcétera, al cuidado, a distintas variables que hacen mucho más preocupantes, ¿no? Y bueno, encontrar nuevas formas de habitabilidad con enfoque de género. También en este tipo de cuestiones se puede profundizar en el análisis de aspectos convencionales y no recursos convencionales y no convencionales, porque si nos basamos solo en lo material, solo en lo constructivo, nos olvidamos de las múltiples recursos que tienen las mujeres, que son invisibilizados, que tienen que ver con la gestión social, cultural, organizacional, asociaciones diversas, conocimientos, flexibilidad de horarios, etcétera, que hacen a la posibilidad de llevar adelante estas cuestiones. Y en la producción de la obra, también, como les decíamos, generalmente tratan de excluirlas a las mujeres, pero se puede trabajar desde el análisis de alternativas de producción de obra, rubros de obras que sean más accesibles y apropiados para las posibilidades de las mujeres y los tiempos de las mujeres, considerar algunos rubros que pueden ser realizados en sus viviendas, fortalecimiento de capacidades para que lo hagan en la obra, nadie nació sabiendo, y planificar formas autogestionarias, ¿no? Bueno, acá está este rompecabezas que hablamos, bueno, cómo la mujer se ve en cada una de estas actividades, en qué parte podríamos hacer, aparte de uno general, uno específico de las mujeres, ¿no? Y estos que son mecanismos que son desde la multidimensión, que tienen que ver con lo político y la economía social, que es el Instituto de Vivienda y Hábitat, donde justamente se fue planteando desde el proceso de diseño asociado con otras organizaciones, y nada menos que 3 dirigentes del barrio intercultural formaron parte de este instituto y plasmaron esas ideas que se habían sido concebidas en colectivo. Lo mismo el clúster de producción de viviendas, la fábrica, donde se generaban mejores condiciones para que las mujeres pudieran trabajar y que pudieran trabajar en distintos rubros de obra, y la dimensión política, su visibilización y su ejemplo para que sean tomados por el Estado, ¿no? Bueno, y al finalizar, bueno, en el uso y convivencia, estas normas rígidas, preestablecidas, tecnocráticas, no hacen a estas situaciones que puedan permitir generar mejores condiciones en un barrio, y entonces ahí viene toda una serie de trabajos que pueden surgir de los mismos talleres participativos, donde se analice el uso de estos espacios públicos, quiénes, en qué horario, con qué tipo de actividades, cómo combinarlos, lo mismo los equipamientos, a veces hay equipamientos que le llaman las catedrales, dice, porque se ve de todos lados pero nadie va, o sea, ¿por qué no van? Porque no están adecuados a las actividades, las necesidades de los pobladores de esos barrios y de las mujeres, que son principalmente las que están en estas actividades comunitarias y que fortalecen estas redes sociales, ¿no? Estudiar distintas formas de tenencia que favorezcan a esta situación donde las mujeres suelen ser expulsadas de la vivienda desde propiedad colectiva, comunitaria, o la propiedad a la mujer o al que tiene la tenencia de los hijos, etcétera, ¿no? Establecer formas solidarias de cuidado, considerando situaciones especiales, productivas, enfermedades,
qué pasa si se enferma alguien, qué pasa si hay algún tipo de actividad productiva especial en un periodo, cómo se ayuda en el resto, cómo se puede acordar, acuerdos de forma solidaria y cooperativa de traslado no convencional, acuerdos de cuidado y contención en situaciones de violencia y de abuso, de formas productivas alimentarias solidarias, etc. Hay muchísimas cuestiones a trabajar considerando esto que repercuten en los espacios. Y bueno, voy a terminar con el ejemplo, bueno, esta es una cooperativa en Cochabamba, organizada por una dirigente social, en la cual lo hizo solo en mujeres para que escaparan de situaciones de violencia, lo hizo brindando, digamos, primero ella vendió su casa, compró tierra y les brindaba el albergue, digamos, después del albergue, como iban pudiendo, iban recuperando el recurso que ella había invertido, y por ejemplo, como una anécdota, ellas controlan las situaciones de género, formando un grupo que visita la casa cuando ocurre algo, ese grupo primero le advierte, en segundo lugar ya lo penaliza, de tercera es expulsado del barrio. También tienen un acuerdo en el cual ellas plantean que en el barrio no se puede vender alcohol o chicha, entonces los varones tienen que aceptar lo que ellas están planteando. Luego tienen otra cuestión en la cual dicen que si una mujer tiene hijos y quiere formar otra nueva pareja, no lo puede hacer ahí porque han vivido muchas situaciones de abuso por parte de padrastros de los niños. O, por ejemplo, en el MOI, donde viven en edificio, entonces empiezan a escuchar gritos y ya tienen un acuerdo en el cual empiezan a escuchar algún grito, empiezan a golpear la puerta, empiezan a preguntar qué pasa y se habla entre los vecinos y se acuerda qué realizar. Bueno, podríamos hablar de múltiples estrategias, métodos, técnicas, dinámicas. Lo importante es que, como conclusión, que en sí el diseño participativo no va a cambiar estas condiciones o relaciones de género, pero sí da oportunidad de visibilizarla y tratar de generar acuerdos de transformación evolutiva de estas visiones. Las cuestiones culturales son las más difíciles de transformar, las más lentas, pero sí se puede empezar a pensar, se puede empezar a trabajar y muchas veces se desafían estos lugares, estos roles, y muchas de estas mujeres logran transformar no solo su proceso sociohabitacional, sino su vida, expresada en múltiples relatos y cosas que me ha tocado vivir. Entonces, muchas gracias.